Capítulo 11. Trapezoide. La adolescente no era tonta. Al escuchar esta explicación y echar otro vistazo a la distribución de la habitación, de repente comprendió. Su visión ha sido engañada. La habitación era de un solo tono de cemento, y en esta combinación de colores, era más probable que las líneas largas y cortas fueran mal juzgadas a simple vista. Y el punto más crucial fue que esta era la habitación 2013. En circunstancias normales, la habitación 2012 de al lado, donde residía el miembro de la secta de la bruja caída, estaba rodeada de habitaciones que estaban sujetas a contaminación mental. Nadie deambularía por esta zona. Incluso si alguien pasara, su poder mental se vería alterado, ignorando así detalles tan intrincados. El engaño visual y la perturbación mental también conducen a que se pasen por alto las sutiles diferencias en la distancia desde la puerta de hierro. Diferencia en el espacio de la puerta. Esta era información completamente nueva que ni siquiera la inteligencia más detallada del comerciante de información había registrado. ¡Qué diseño tan inteligente! La chica del brazo mecánico pensó todo y volvió su mirada hacia el hombre que parecía tan débil que podía matarlo con un golpe casual, con el rostro lleno de incredulidad. A pesar de tal interferencia, ¿realmente sintió la anomalía? Esto ya estaba más allá de lo que la meticulosidad podría explicar. Después de que Leonard Churchill terminó de hablar, su expresión se mantuvo sin cambios, sin sentir que hubiera nada digno de mención en ello. De hecho, había descubierto este problema hace mucho tiempo, pero no quería armar un escándalo. Además, no confiaba lo suficiente en este compañero temporal en ese momento y quería sobrevivir hasta el tercer día, por lo que no dijo mucho. Pero ahora es diferente. De hecho, aparte de lo dicho, hubo muchos detalles que Leonard no explicó. La construcción de este búnker es sencilla, un edificio en forma de 10, cada piso con 100 habitaciones, y solo hay un ascensor corroído entre los pisos superior e inferior. Este diseño es inherentemente problemático. En primer lugar, el propósito de este búnker está en su nombre. El Abnormal Creature Shelter 407 es obviamente una especie de búnker de investigación. ¿Pero un laboratorio solo tiene lugares para confinar monstruos? La estructura normal de un instituto de investigación probablemente sería fácilmente analizada por cualquiera para determinar las posiciones de otras salas, por eso crearon esta estructura paralela engañosa. Si piensa en este sentido y comprueba la estructura de las habitaciones una por una, también puede encontrar problemas. Por supuesto, el requisito previo es no ser interferido por el dominio psíquico anormal del segundo piso. El propio Leonard tiene una capacidad de observación inusualmente aguda cuando se trata del medio ambiente, por lo que rápidamente detectó el problema. Luego invirtió el razonamiento para resolver los problemas de diseño espacial. Como está seguro de que se trata de una duplicación del tipo autorización, recompensa, entonces la parte más interesante para Leonard no es la decodificación, sino más bien, deducir los motivos del diseñador para diseñar este nivel. La chica del brazo mecánico había dejado de lado por completo su desprecio por su compañera de equipo temporal. El tiempo no espera a nadie, caminó directamente hacia la pared que Leonard había marcado. En el marco de la puerta se había marcado un letrero detallado. La chica no dudó, levantó su brazo mecánico completamente cargado y apuntó a la marca. No se olvidó de recordarle, da un paso atrás. Leonard, naturalmente, se escondió detrás de ella. Luego, con un estallido, la onda expansiva casi los derriba. Los dos también escucharon el sonido de ladrillos rompiéndose dentro de la pared. Realmente se abrió. La chica del brazo mecánico miró el gran agujero frente a ella, con los ojos llenos de incredulidad. A pesar de que acababa de ser informada del proceso de razonamiento, descubrir una nueva dirección para despejar el escenario todavía la hacía sentir como si estuviera soñando. Eso también significaba que la forma de despejar el refugio de criaturas anormales 407 realmente podría ser como dijo ese hombre, han encontrado una nueva forma de despejar el escenario. Leonard miró el agujero, sin mostrar alegría, porque ya estaba seguro. Miró el agujero negro como boca de lobo y mostró una mirada pensativa. Derribar el muro fue fácil, pero eso no significa que desencadenar la trama oculta sería menos difícil. Por el contrario, sintió que el diseñador tenía mucha confianza en sus diseños posteriores, por lo que no hicieron mucho con la pared. Antes de que pudiera pensar más, el polvo de la pared destrozada aún no se había dispersado, los dos vieron simultáneamente una nueva revelación, se activó una trama oculta, la exploración aumentó en un más 5%, se obtuvieron recompensas de asentamiento adicionales. La chica del brazo mecánico examinó cuidadosamente el agujero frente a ella. Parecía una especie de área de laboratorio, con su espeluznante y tenue luz verde, que continuamente daba a uno la sugerencia psicológica de una emboscada monstruosa.
Sin embargo, Lanner parecía completamente indiferente e hizo un gesto. Vamos, entremos y echemos un vistazo. La chica del brazo mecánico lo miró, pero aún se paró frente a Lanner y dio el primer paso hacia adentro. Ella fue muy clara sobre su posición en esta colaboración. Antes era ella la que lideraba, pero ahora es él. Este era un laboratorio muy desordenado, con rastros de batalla por todas partes. Había manchas de sangre seca y algunos cadáveres disecados vestidos con batas de laboratorio en el suelo. También se encontraron rayones no identificados en los instrumentos metálicos. Una mesa de pociones desordenada llena de tubos de ensayo dispersos, una mesa de cirugía, especímenes de monstruos empapados en un líquido amarillo verdoso y todo tipo de herramientas extrañas y curiosas. Todo tipo de instrumentos con un estilo tecnológico negro pesado al estilo steampunk, una fuerte sensación de misterio mágico golpeando sus caras. Era como un laboratorio de alquimia, pero también como un laboratorio biológico. La chica del brazo mecánico caminó con cuidado al frente, se dio la vuelta y dijo, este debería ser el laboratorio de investigación del búnker 407. Como era de esperar, el instituto de investigación no podía ser simplemente un lugar para encarcelar monstruos. Lanner miró a su alrededor y asintió, sí. Busquemos algunas pistas útiles. La chica del brazo mecánico lo miró, desconcertada de por qué parecía tan seguro, como si estuviera seguro de encontrar algo. También hay lámparas de gas en el laboratorio, la atmósfera era sombría y aterradora, pero la visibilidad no era tan mala. El laboratorio era grande, y desde la oscuridad surgían ruidos ocasionales, sin saber qué tipo de monstruos los causaban. Leonard Churchill examinó la distribución del laboratorio y caminó directamente hacia la fila de habitaciones a su izquierda. La chica del brazo mecánico no dijo una palabra y lo siguió de cerca. A medida que Lanner avanzaba, cada habitación cumplía una función experimental diferente. Entraba en algunos para una inspección rápida, mientras simplemente echaba un vistazo al interior de otros desde la puerta antes de continuar. ¿Qué estás buscando? No estoy seguro todavía. La chica del brazo mecánico estaba un poco desconcertada. En lugar de buscar una salida, estaba buscando pistas que ni siquiera sabía cuáles eran. Sin embargo, Lanner pronto se detuvo frente a una habitación y dijo con decisión, debería ser esto. Al mirar la habitación, la chica del brazo mecánico notó que era más grande que las anteriores, pareciendo una oficina ejecutiva. Antes de que pudiera entender por qué se detuvo aquí, Lanner ya había entrado y estaba hurgando en los archivos. Rápidamente descubrió una caja fuerte en la esquina. ¿Una caja fuerte? Claramente un elemento clave de la trama. Antes de que la chica del brazo mecánico pudiera maravillarse de su certeza de que algo estaría ubicado aquí, vio a Lanner sacar algunos trozos de hierro retorcidos, presionar su oreja contra la caja fuerte y comenzar el proceso de romper la cerradura. Esta era una LED Universal. Un pasatiempo que Lanner había practicado en su tiempo libre. Originalmente, lo hizo para ocuparse de las cerraduras de hierro de las puertas de la cabina. Aunque este mundo estaba lleno de poderes extraordinarios y cartas mágicas, las cerraduras seguían siendo mecánicas. Por complejo que fuera, había una manera de abrirlos. Afortunadamente, a Lanner, esta caja fuerte en particular no le parecía compleja. La chica del brazo mecánico observaba en silencio desde la distancia, sin atreverse a interrumpir. Su comportamiento tranquilo era bastante tranquilizador. Ya no tenía prisa por encontrar una salida. El laboratorio estaba en silencio, el único sonido era el clic del mecanismo de bloqueo al girar. De repente, un sonido metálico nítido resonó cuando la cerradura cedió. Lanner sonrió y anunció en voz baja, «¿Está abierto?» ¿Tan rápido? La chica del brazo mecánico se sorprendió un poco. Al observar sus técnicas profesionales para abrir cajas fuertes y recordar cómo había diagnosticado previamente el problema con la pared, no pudo evitar preguntar, ¿cuál es tu profesión exactamente? ¿Profesión? Después de una pausa por un momento, Lanner respondió, soy actor. La chica del brazo mecánico intervino, me refiero a tu secuencia profesional, ¿eres un dios ladrón? Originalmente había pensado que él era un tipo psíquico extraordinario, pero ese no parecía ser el caso. Leonard no pudo responder. Antes de encontrarse aquí, fue actor. Huérfano adoptado por un circo, creció hasta convertirse en payaso. Sus inusuales habilidades mentales estaban de alguna manera relacionadas con su profesión. Haciendo de payaso, ha usado muchas máscaras diferentes. Hasta que un día se dio cuenta de que ya no sabía quién era su verdadero yo. O tal vez, cada uno era parte de su verdadero él. Lanner claramente sintió como si hubiera muchas versiones de él en su mente, cada una desempeñando un papel diferente. Aunque siempre parecía tranquilo y sereno, no era porque no tuviera miedo.
En cambio, su miedo fue suprimido por otros roles como racionalidad, curiosidad, emoción, búsqueda de conocimiento, locura pervertida, etc. Esta sobrecarga de actividad mental le hizo aprender rápido y le dio una mente cuidadosa pero activa. También le permitió dominar casi todas las desafiantes acrobacias del circo. Como caminar sobre la cuerda floja, lanzar cuchillos, escapar bajo el agua, disparar, lanzar cartas. Forzar cerraduras era una habilidad necesaria para escapar bajo el agua. Sin embargo, esa fuerza mental también lo atormentaba. No podía experimentar los altibajos emocionales de la gente normal, como la felicidad. Esto lo llevó a involucrarse en actividades cada vez más arriesgadas y emocionantes justo antes de encontrarse aquí. Buscó la estimulación sensorial como una forma de expresar sus frustraciones mentales. Volviendo al presente, Lanner abrió la caja fuerte y sacó una pila de documentos. Estaban desordenados, como si los hubieran rebuscado y faltaran algunas partes. La chica del brazo mecánico también se inclinó para ver, y ambas llamaron la atención. La ilustración produjo una traducción de lo que parecían alfabetos cuneiformes y otros alfabetos desconocidos a un formato legible. Calendario del Imperio, 3 de mayo de 1141, apertura de la fuente de desastres de rango S, inicio de la investigación. Cabina de experimento 1001, el sujeto de prueba número 1144 hectáreas sufrido nuevos cambios en sus extraordinarias habilidades después de haber sido despertado. Expresión de tolerancia extremadamente alta al elemento oscuro. Inyectado con 10 veces la cantidad normal de reactivo de ceniza Heim 7, la tolerancia física continuó aumentando, la mutación en una dirección desconocida ocurrió 5 días después. Conclusión, la tarjeta de origen de este sujeto tiene una S y nivel de afinidad de crecimiento por el elemento oscuro. Cabina de experimento 1099, el sujeto de prueba número 815 intentó implantar un músculo diabólico de gran poder de una extremidad contaminada. La poción provocó un rápido aumento de poder, milagrosamente, aún sin cambio de trabajo, los atributos físicos excedieron el límite, pero el sujeto perdió la racionalidad. Mutación incontrolable el día 14, murió el mismo día. Conclusión, la fuente del desastre tiene un potencial excepcionalmente alto para el crecimiento de la fuerza. Experiment Cabin 2012, el sujeto de prueba número 549 intentó fusionarse, lo que llevó a una deformación mental, lo que sugiere una observación continua. 7 días después, el cuerpo deformado evolucionó hacia una catástrofe de rango B, la secta de la bruja caída, que posee habilidades extremadamente tentadoras. Conclusión, esta fuente de catástrofe tiene fuerte crecimiento psíquico, continúe con esta dirección de investigación. La tendencia a la mutación del cuerpo del experimento se estabilizó, induciendo con éxito una mutación secundaria en la 16ª inyección del reactivo T3, evolucionando así al sujeto a una catástrofe de rango A, Fallen Wedge. Conclusión, la fuente de la catástrofe tiene potencial de crecimiento. Cabaña de experimento 3045. Experimento sujeto mutación secundaria en jugador de hechicería de catástrofe de tipo misterioso de rango A, maldiciones de muerte instantánea. Cabaña de experimento 4011. Experimento sujeto mutación secundaria en catástrofe tipo asesino de rango A Shadowthorn, escondido en las sombras. 16 de agosto de 1145, informe resumido, después de la fusión de muestras de desastre, cada sujeto de prueba despierta diferentes talentos. Hasta ahora, el experimento ha confirmado 31 direcciones únicas diferentes de crecimiento del talento. Se ha confirmado que la fuente del desastre es una tarjeta de fuente épica sin precedentes. Conclusión preliminar, la fusión de esta carta requiere una base mental extremadamente alta, afinidad oscura, telequinesis urgente y otras condiciones aún desconocidas. Sugerencia del Instituto de Investigación, la probabilidad actual de mutación por fusión en sujetos de experimento es del 100%, con riesgo de difusión por desbordamiento contaminado. Actualización de categorización recomendada de rango S a rango T, contención permanente. Esto era exactamente lo que Lanner estaba buscando. Evidencia clave. Capítulo 12. Ninguno de los dos habló, y el único sonido en la habitación fue el susurro de los archivos que se hojeaban. La caja fuerte estaba llena de informes experimentales, de enorme volumen, pero Lanner Churchill los hojeó rápidamente. La chica del brazo mecánico parecía entender las implicaciones de las clasificaciones de archivos mucho mejor que Lanner. Al detectar un punto crítico, murmuró con incredulidad para sí misma. El refugio de criaturas anormales 407 estaba estudiando una fuente de desastre de nivel T. Mientras escuchaba su casi imperceptible susurro, Lanner leía rápidamente los informes línea por línea. Esto era lo que estaba buscando. Se necesitan pistas críticas para resolver el misterio.
En medio de los archivos, no solo encontró la secta de la bruja caída de la habitación 2012, el gigante corrupto de la habitación 1099 y los apostadores malditos de la habitación 3045, sino también algunos otros. Se documentaron todas las anomalías más problemáticas descubiertas hasta ahora. Sin embargo, claramente, Lannard también había hecho una suposición equivocada antes. El búnker no estaba estudiando a los monstruos encarcelados. Los monstruos eran simplemente un subproducto de su investigación. El verdadero tema de la investigación fue la llamada fuente del desastre. Lannard no entendía qué era exactamente esta fuente del desastre. Pero a juzgar por la descripción, parecía ser un objeto peligroso con un efecto contaminante extremadamente potente. Vigilando atentamente a la chica del brazo mecánico, Lannard discernió por su reacción que esto debía ser algo extraordinario. Sin intercambiar una palabra, Lannard rápidamente revisó los archivos. Luego, abrió otro archivo y encontró un informe de accidente. Archivo archivado, informe de accidente S719. Clasificación de accidentes, nivel D. Detalles, el 19 de julio, se detectaron datos de monitoreo anormales en el laboratorio principal. Todos los seres deformes en los distintos compartimentos mostraron breves signos de agitación. Después de una investigación exhaustiva, no se encontraron circunstancias sospechosas, evaluándolo como un riesgo de bajo nivel. Solución, aumentar las inspecciones. Oficial investigador, Dr. P. Smith. Correcciones al expediente, el 2 de agosto estalló un motín en el laboratorio. Fue en ese momento que me di cuenta de que podría haber cometido un grave error. Esto es un desastre de clases. La fuga de contaminación de esa fuente de desastre había ocurrido mucho antes de lo que se sospechaba y, sin saberlo, habíamos sido infectados. Al igual que todos los demás en el laboratorio, un poder misterioso erosionó nuestras percepciones, lo que nos llevó a subestimar el nivel de riesgo. Llegamos demasiado tarde para evitarlo. Todo se terminó. El horror ha descendido. Al leer esto, las piezas del rompecabezas dentro de la mente de Lannard parecieron conectarse. Aunque faltaban algunas piezas, en general había reconstruido los eventos del refugio de criaturas anormales 407, alguien había estudiado una peligrosa fuente de desastre en el búnker, que luego produjo estos monstruos. Pero durante la investigación se había producido una fuga de contaminación que infectó todo el laboratorio. Los monstruos se rebelaron y mataron a todos en el laboratorio. No fue una trama particularmente compleja. Al observar que solo quedaban unos pocos archivos, Lannard continuó hojeando mientras se giraba hacia la chica del brazo mecánico y le avisaba casualmente, «Ten cuidado. Los monstruos deberían aparecer pronto». La chica del brazo mecánico, al escuchar su comentario, pensó que había descubierto algo e inmediatamente se puso alerta. Pero después de prestar atención a su entorno, no detectó ningún monstruo. A pesar de su confianza en sus propios sentidos, volvió a preguntar, «¿Encontraste algo?». Leonard no había encontrado nada en particular y se rió entre dientes. «No, solo estoy especulando que, según la trama típica, hemos encontrado una pista crucial, por lo que las cosas pueden intensificarse pronto». La chica del brazo mecánico estaba desconcertada por la jerga de Lannard. «Solo estoy adivinando». Lannard se encogió de hombros divertido, al darse cuenta de que ella no estaba siguiendo su línea de pensamiento. Señaló los archivos y explicó, «En este momento, estos archivos son las pistas necesarias para resolver esto. Entonces, si hay monstruos, inevitablemente se revelarán después de que tengamos los archivos. De lo contrario, si los monstruos nos mataran en el momento en que entramos, todos estos acertijos ingeniosamente elaborados no tendrían sentido». La chica del brazo mecánico todavía estaba algo escéptica. ¿Está simplemente adivinando? ¿Qué clase de lógica es esta? Así como inexplicablemente habían encontrado estos archivos cruciales, ella estaba confundida en cuanto a por qué Lannard estaba tan seguro de que los monstruos aparecerían de manera inminente. Lannard miró el laboratorio vacío pero no dio más detalles, sino que insinuó misteriosamente, «Lo descubriremos pronto». En esta dimensión alternativa, había detectado algo inusual. Lo que apoyaba perfectamente sus suposiciones. Sin embargo, antes de que aparecieran monstruos, fueron molestados por forasteros. Mientras todavía estaban hojeando los archivos del archivo, se escucharon disparos cargados. Parecía como si alguien en el primer piso se hubiera apresurado y estuviera tratando de llegar con fuerza al tercer piso. Los disparos fueron agresivos, pero los monstruos eran evidentemente más formidables. Los disparos se concentraron constantemente alrededor del ascensor del segundo piso. Maldita sea. Los monstruos de este piso pueden infligir contaminación mental, será difícil avanzar al tercer piso. Capitán, ¿deberíamos retirarnos?
Retirarnos solo nos llevará a un callejón sin salida, encuentre una salida rápidamente. Oye, hay un agujero en la pared de la sala 2013. Entra y escóndete rápido. Ya sea por coincidencia o por búsqueda sistemática, los intrusos de afuera tropezaron con la habitación 2013 y luego descubrieron el pozo. Los sonidos sugirieron que había bastantes. Pronto entraron al laboratorio. Al mirar a través del cristal, Lanner vio un escuadrón de élite de invasores totalmente armados, alrededor de una docena, entrando corriendo. La chica del brazo mecánico reconoció el emblema en sus uniformes y advirtió, ten cuidado, son mercenarios del Grupo Agua Negra. Son despiadados. Con esa breve información, Lanner comprendió de inmediato que este grupo no estaba destinado a un destino fácil. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 13. Sus pupilas se movieron y formuló una pregunta, ¿puedes vencerlos? La chica mecánica no habló, solo miró una vez. Esa mirada era muy clara, puedo cuidarme sola, el problema crítico eres tú, el peso muerto. Leonard Churchill comprendió de inmediato y se rió. Comparado con el desafío que se avecinaba, no creía que estos mercenarios fueran una gran amenaza. Por el contrario, más personas señalaron más posibilidades de prueba y error. Al ser mercenarios profesionales, los hombres de armas detectaron fácilmente las huellas de los dos a partir de las huellas en el suelo. Capitán, hay gente aquí. Una vez que Lanner y su compañero fueron descubiertos, ambas partes actuaron con cautela. Pelear no era una opción. La otra parte tenía una docena de personas y la posibilidad de herir accidentalmente a algún debilucho era muy alta. Lanner le indicó a su compañero que no actuara precipitadamente, levantó las manos y tomó la iniciativa de decir, todos, no queremos hacerles daño. Al verlo salir de la habitación con las manos en alto, el casco calvo que lideraba a la otra parte lo inspeccionó brevemente, bajó un poco la guardia y preguntó, ¿mataste al monstruo de afuera? Cualquiera en esta situación sabía que la mayor amenaza era el monstruo, la confrontación precipitada no fue una elección racional. Sí. Tuvimos suerte, respondió Lanner. En la batalla con el monstruo, derribamos un muro y descubrimos este lugar. Por las respuestas de los mercenarios, supuso que no habían reconocido la carnicería de afuera como lo que era. No todos conocían la catástrofe de rango A, la secta bruja caída. Al menos dentro de esta duplicación, todos los que lo habían visto en su forma de monstruo estaban muertos. De lo contrario, si lo hubieran reconocido, las actitudes de estos mercenarios definitivamente habrían sido más respetuosas. Mientras hablaba, Lanner no se olvidó de recopilar información. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué este espacio aumentó repentinamente en dificultad? El calvo Hulk parecía saber algo, pero no respondió. Los examinó a los dos y luego volvió a preguntar. ¿Has descubierto algo? Posiblemente porque Lanner y la chica mecánica parecían practicantes desorganizados, el comportamiento de este hombre reflejaba la arrogancia y el dominio de su superioridad numérica. Con varias armas apuntando a su cabeza, Lanner tenía una expresión pragmática y respondió, oh. Acabamos de descubrir una bóveda, pero no pudimos abrirla. Siendo un actor profesional, encarnó perfectamente al afortunado aventurero que había logrado sobrevivir hasta aquí por pura suerte. ¿Una bóveda? Aunque escéptico, el casco calvo no encontró ningún defecto que destacar. Sin embargo, la mención de una bóveda inmediatamente llamó la atención de todos. La intuición les dijo, esta era la pista clave. Con las bocas oscuras de varias armas apuntándoles, Lanner y la chica mecánica retrocedieron contacto. Dos mercenarios entraron para confirmar y gritaron, «Capitán, realmente hay una bóveda». El capitán Calvo ordenó de inmediato, «Viejo 6, intenta abrirlo». Un mercenario flaco del grupo entró y respondió, «Entendido». Un cuerpo de mercenarios maduro tendría varios especialistas, como la secuencia del ladrón de Dios, que eran expertos en abrir cofres del tesoro y desarmar trampas. Al ver las herramientas para abrir cerraduras que sacó el hombre, Lanner supo que era un profesional. Pero no le preocupaba que abrieran la bóveda y la encontraran vacía. Porque el tiempo no lo permitió. Hasta entonces, los movimientos de la pareja habían sido mínimos y sigilosos. Ahora, con la conmoción que habían causado, si un monstruo estuviera cerca, ya debería haber llegado. Acercó a la chica mecánica a una pared, colocándose de manera que los monstruos no pudieran acercarse sigilosamente por detrás. Como se esperaba. De repente, todos sintieron claramente un escalofrío inexplicable. La chica mecánica fue la primera en detectar algo y advirtió con tono serio, «Ten cuidado, algo está entrando». Su mirada feroz recorrió la habitación. Lanner Churchill estaba bastante relajado.
La lucha tenía riesgos, si un oponente era completamente imbatible, no había necesidad de considerar riesgos en absoluto. Su fuerza era tal que preocuparse era redundante. Dejó el combate a sus compañeros. Su mente estaba actualmente clasificando y analizando la información compleja que acababa de encontrar, categorizándola y luego seleccionando lo que podría ser útil. Sopesó la situación actual e ideó planes de contingencia. Sus pensamientos se aceleraron. Entre los mercenarios de Blackwater cercanos, parecía que efectivamente había un hombre extraordinario con habilidades sensoriales. Pronto descubrió algo y exclamó: «Capitán, se acerca la energía de la catástrofe». Ante estas palabras, más de una docena de mercenarios inmediatamente entraron en modo de combate, formando una formación defensiva que parecía bastante profesional. Las bocas de sus armas apuntaban hacia el distante pasillo del laboratorio. Por un momento, el vasto espacio quedó tan silencioso que se podía oír caer un alfiler, con todas las respiraciones contenidas. La dificultad en esta dimensión alternativa ahora había aumentado a desconocida, sin que nadie supiera qué tipo de monstruo aparecería. El ambiente era increíblemente tenso. De repente, las sombras parpadearon alrededor del rincón distante del laboratorio, y varias arañas con forma humana salieron corriendo del techo. Era como si le hubieran caído agua fría en una sartén caliente. Todo el laboratorio se alborotó de repente. Pa-pa-pa-da. Don 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 don. Varios disparos de artillería llovieron como una tormenta, el ruido ensordecedor como si uno estuviera en medio de un tamborileo desenfrenado. Los destellos de las bocas de las armas parecían elfos radiantes en la oscuridad, parpadeando y rebotando, iluminando los rostros tensos y temerosos. Había que decirlo, el poder de combate de estos mercenarios de Blackwater se reflejaba en su equipo. Todo tipo de armamento pesado y tecnología Steam Black demostraron un inmenso poder destructivo. Martillo de guerra a vapor, pistola pulverizadora de alta presión, arpón mecánico. Las calderas individuales adjuntas a estos hombres corpulentos eran aún más grandes y formidables. El equipo de alrededor de una docena se movía armoniosamente, sus potencias de fuego alternas se cubrían entre sí sin dejar ninguna oportunidad a los monstruos. En el momento en que estas arañas con forma humana aparecieron, quedaron acribilladas por agujeros de bala. En comparación con el monstruo, Leonard Churchill estaba más intrigado por las cartas mágicas. Fue testigo de un nuevo tipo de carta mágica en batalla. Observó cómo el capitán Calvo lanzaba varias tarjetas rojas. Cerca de los monstruos, de repente explotaron como granadas de mano. Podía lanzar varias cartas a la vez y, siempre que las habilidades para lanzarlas fueran buenas, incluso podían detonar con precisión. Eran mucho más útiles que las granadas de mano. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el monstruo al final de su vista había sido disparado y reducido a pulpa sangrienta en el suelo. Pero la crisis estaba lejos de terminar. La chica con un brazo mecánico sintió algo y su expresión se volvió cada vez más solemne. Leonard Churchill también sintió que el nivel de estos monstruos aún estaba lejos de sus expectativas. Bastante seguro. Acaban de acabar con una ola de monstruos menores y ni siquiera habían tenido la oportunidad de recuperar el aliento. Otro monstruo, de más de 2 metros de altura, emergió lentamente de otro túnel. Era una criatura monstruosa con cabeza humana y cuerpo de perro, de apariencia grotesca, a la que le faltaba una mano. Leonard Churchill miró hacia arriba y entrecerró ligeramente los ojos. Con una identificación tan alta, evidentemente se trataba de la catástrofe de rango B del tercer piso, habitación 3045. Pero ya no era la catástrofe de rango B mencionada en la información. Jugador de brujería. Detalles: catástrofe de primer nivel de rango A. Hubo una vez un jugador al que castigaron con que le cortaran la mano. Incluso después de mutar en monstruo, conservó sus características de jugador, un contaminante misterioso, experto en lanzar hechizos, jugaría contigo vidas, el perdedor muere, era un jugador talentoso, no espere que no haga trampa y no espere escapar. Si no juegas, morirás. Este era un jefe asociado con la magia de tipo maldición. Al ver esto, todos, incluida la chica del brazo mecánico, se pusieron blancos. Porque en palabras del cazador, el apodo de este monstruo era, tocar y morir. Capítulo 14. Maldita sea. Es ese, perro apostador, del tercer piso, como se convirtió en una catástrofe de rango A. No se puede matar a esta criatura, tenemos que correr. Al igual que en el informe de inteligencia, las balas que alcanzaron a la criatura parecieron desaparecer en el asfalto, creando ondas antes de que la superficie volviera a su estado original. No tuvo absolutamente ningún efecto letal. Estremecimientos de terror se extendieron por los rostros de más de una docena de mercenarios.
Todos habían oído hablar del terror de esta catástrofe. Cada uno de los encontrados había llegado a su fin, sin excepción. Al verlo, incluso la chica del brazo mecánico se puso blanca y advirtió a Leonard Churchill: esta criatura es del tipo de una maldición, quienquiera que sea su objetivo está condenado. Tampoco puedo resistir su maldición. Con eso, maldijo en voz baja: maldita sea, ¿por qué está esta catástrofe aquí? Contra otras criaturas, tenía la confianza para mantenerse firme. Pero una criatura tipo maldición no es algo que pueda ser tratado usando medios convencionales. Es perverso, nada más que pura maldad. Evitar es la mejor opción. Al oír esto, Leonard Churchill mantuvo la calma. Para él, no se trataba de tener mala suerte. Por el contrario, pensó que enfrentarse a esta criatura inculcaría el nivel normal de intensidad. Tan pronto como dijo esto, la docena de mercenarios mostró la postura correcta a adoptar al enfrentarse a esta criatura. El capitán Calvo gritó: ¡corre! Sin dudarlo un momento, los mercenarios decidieron huir, dejando atrás la intención de un enfrentamiento. La mala noticia es que quienquiera que sea el objetivo de esta criatura, muere. La buena noticia es que solo se dirige a una persona a la vez. En este momento, todos estaban apostando por su suerte. Apostando a que no serían el próximo objetivo de la criatura. Sin embargo, desde que se manifestó la catástrofe, la muerte era inevitable. No mucho después de que el grupo de mercenarios huyera, una figura oscura se precipitó frente a sus ojos y, en un abrir y cerrar de ojos, el perro apostador, que estaba a cientos de metros de distancia, apareció misteriosamente entre ellos. La mirada de Leonard Churchill se entrecerró levemente: teletransportación. Escuchar algo era una cosa, presenciarlo de primera mano era un asunto aparte. Y el mercenario objetivo del Sorcery Gambler aparentemente había sido seleccionado sin que él se diera cuenta, lo que hizo que su rostro palideciera instantáneamente. El capitán Calvo y los demás mercenarios observaron, incapaces de soportar la vista pero aliviados de todos modos. Mientras no sean ellos. El capitán Calvo miró a su alrededor con inquietud: vamos, no le hagas caso. Todo el mundo sabía que si uno era el objetivo de la criatura, no había ninguna posibilidad de sobrevivir. Quedarse atrás no tiene sentido. Nadie pensó en su compañero ni en lo que quedaba en la caja fuerte. Todos hicieron una rápida retirada. La criatura no prestó atención a los mercenarios que huían, sino que casualmente sostenía dos cartas brillantes en su mano. Demostró ambas cartas, una de las cuales tenía un patrón de espada A. Rápidamente los barajó hasta que perdió la noción de cuál era cuál. Un simple juego de apuestas de dos opciones que aparentemente pone a prueba su visión. La criatura emitió una voz profunda y demoníaca: haz una apuesta, ¿dónde está la espada A? El mercenario objetivo hizo una mueca, como si estuviera sostenido por alguna fuerza misteriosa, permaneció congelado. Extendió la mano con manos temblorosas. No quería elegir, pero sabía que se enfrentaba a una muerte segura si no lo hacía. Elegir le dio una pequeña posibilidad de sobrevivir: yo elijo este. La criatura con cabeza de perro miró la carta elegida y una sonrisa escalofriante y burlona se dibujó en su horrible rostro: felicitaciones. Adivinó mal. El resultado fue revelado. Se volteó la carta elegida y se reveló que estaba en blanco. La otra carta era la espada A. Al anunciar el resultado, el horror en el rostro del mercenario se solidificó, la vida abandonó su cuerpo y murió en el acto. No muy lejos. Leonard Churchill, que no había huido muy lejos, observó cómo se desarrollaba la escena y susurró: así que esa es la maldición. ¡Qué manera más extraña de matar! Quería observar cómo mataba esta criatura. Sin embargo, lo que vio estaba más allá de su comprensión. Como había declarado la inteligencia, este método de muerte instantánea por maldición no era algo a lo que se pudiera resistir fácilmente por medios convencionales. El grupo de mercenarios presenció la escena y corrió aún más rápido, aterrorizados. Sin embargo, después de matar a una persona, el monstruo con cabeza de perro volvió a desaparecer en un instante. Antes de que los mercenarios pudieran reaccionar, el monstruo ya les había bloqueado el camino. Después de todo, con un grupo de más de 10 personas, la probabilidad de ser el objetivo del monstruo había aumentado significativamente. El elegido esta vez por el monstruo fue el cerrajero, Old Sex. Al igual que antes, los mercenarios abandonaron rápida y decisivamente a su camarada e intentaron escapar. Sin embargo, para los mercenarios era evidente que el tamaño de su grupo más grande los hacía más propensos a ser el objetivo del monstruo. En el proceso de escapar, los ojos del capitán Calvo brillaron con una luz despiadada. Luego, sin previo aviso,
disparó 2 cartas hacia Leonard Churchill y la chica del brazo mecánico que estaba parada en la distancia. La chica del brazo mecánico, con sus agudos reflejos, rápidamente levantó su arma y destrozó ambas cartas cuando aún estaban a varios metros de distancia. Inesperadamente, las 2 cartas explotaron en una nube de polvo que brillaba como polvo fluorescente. La chica del brazo mecánico lo esquivó instintivamente, pero como estaban demasiado cerca, algo de pólvora logró caer sobre Leonard Churchill, quien no pudo esquivarlo a tiempo. Al ver el polvo, el rostro de la niña cambió. Esto no es bueno, es una tarjeta de bomba sucia. Este polvo es un sebo elaborado a partir de las glándulas venenosas de los gusanos zombies. La mayoría de las catástrofes se sienten fuertemente atraídas por él. Quítate el chaleco, tenemos que abandonar este lugar rápidamente. Leonard miró el polvo sobre sí mismo y, aunque no estaba seguro de que eran estos gusanos, aún así adivinó el propósito de este polvo. Con un tono imperturbable, dijo, supongo que esos mercenarios no tomaron medidas desde el principio y nos convirtieron en sus objetivos. A sus ojos, el único valor de mantenernos con vida es servir de cebo. Pero no importa. Mientras la chica del brazo mecánico lo escuchaba, sintió que algo en la situación era bastante extraño. Si hubiera estado consciente de que podía ser un objetivo potencial todo este tiempo, ¿por qué se quedaría allí y sería golpeado como un blanco fácil? Sin embargo, este no era el momento para una larga discusión. Lideró a su pesada compañera de equipo y se retiró rápidamente. Leonard no estaba particularmente sorprendido. Al menos, en el momento en que el capitán Calvo giró la cabeza, Leonard ya había predicho su intención. Leonard se quitó suavemente su chaleco táctico mientras observaba la apuesta en curso. Quería intentar comprender mejor la situación. El monstruo una vez más sostuvo 2 cartas hacia Old Sex, haciendo la misma pregunta, haz una apuesta, ¿cuál es la espada A? El viejo 6, empapado en un aterrorizado sudor frío, parecía tener un plan. Sus ojos furtivos recorrieron antes de señalar una de las cartas, supongo que esta. A mitad de la frase, de repente agarró la tarjeta y declaró, supongo que esta no lo es. Si el monstruo estaba manipulando el juego, entonces, en la mente del viejo 6, la carta que tenía en la mano ya había sido cambiada. Estaba tratando de burlar al sistema eligiendo la tarjeta primero y haciendo el reclamo después. Sin embargo, Old Sex estaba muerto al instante siguiente. Su suposición fue incorrecta una vez más. La tarjeta en la mano del cadáver todavía estaba en blanco. Las habilidades de trampa de este monstruo eran muy superiores al juicio del viejo 6. Es una muerte garantizada. Después de 2 muertes, Leonard llegó a comprenderlo. Si bien puede parecer que hay un 50% de posibilidades de sobrevivir, estaba claro que el monstruo con cabeza de perro estaba haciendo trampa. Por lo tanto, en circunstancias normales, no importa qué carta se elija, el resultado será una pérdida. El monstruo podía teletransportarse, así que no importaba que tan rápido intentaran correr, no haría mucha diferencia. Por el contrario, correr a ciegas en este laboratorio impredecible conllevaba riesgos aún mayores. Una vez que este pensamiento cruzó por su mente, Leonard disminuyó la velocidad después de doblar una esquina. Le dijo a la chica del brazo mecánico, si nos eligen, no me hagas caso y sigue adelante. Intentaré ganar tiempo. Con tu velocidad, deberías poder llegar mucho más lejos que esos mercenarios. Por supuesto, si sobrevivo, vuelve a buscarme. La chica del brazo mecánico quedó sorprendida al escuchar esto. Al principio, pensó que había oído mal. Inicialmente planeó decir, si el monstruo nos elige, por mucho que espero salvarte, no puedo hacerlo. Pero, ¿a qué se refiere? Por la forma en que habla, parece que cree que tiene una oportunidad de sobrevivir a este encuentro con Sorcery Gambler. ¿De dónde sacó tanta confianza? Antes de que pudiera seguir haciendo preguntas, Leonard explicó la motivación detrás de sus palabras. Si esos mercenarios no pueden matar al Sorcery Gambler, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a este monstruo, o tal vez a otros monstruos. Los riesgos de explorar territorios desconocidos no son necesariamente menores que enfrentarse a este monstruo. No es mala idea dejar que esos tipos tomen la iniciativa y activen trampas. También. La chica del brazo mecánico miró a Leonard, quien se había detenido a mitad de camino con simpatía, asumiendo que su compañera temporal de equipo había dicho algo sin sentido por puro terror. Pero mientras escuchaba su voz tranquila, algo se sintió un poco mal. Pero pensándolo bien, lo que dijo era verdad. Dado que el apostador del 3er piso podría venir y cazarlos, ¿qué pasa con la catástrofe más aterradora y desconocida del 4.º piso? ¿O incluso otros peligros desconocidos? El grado de exploración de esta dimensión alternativa es actualmente de poco más del 30%.
Los peligros ocultos son mucho más amenazantes que este, Gambler. Durante un modo de escape masivo, es imposible esquivar a todos los monstruos solo por pura suerte. Mirando la situación actual, si no se está ejecutando, ¿qué hacer? La niña estaba desgarrada y confundida sobre qué hacer a continuación. Leonard hizo una pequeña pausa y sus ojos brillaron con un imperceptible toque de diversión enloquecida antes de finalmente declarar, después de todo, también tengo ganas de apostar. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 15. La niña preguntó confundida, ¿una apuesta? MMM. Leonard Churchill asintió, sus ojos brillaban como antorchas. Su tono era firme y tranquilo, apueste si mi deducción es correcta. Al escuchar esto, la niña no pudo entender lo que estaba pensando su compañero de equipo. Su tono tranquilo no reveló miedo ni ansiedad. Por el contrario, parecía que estaba ansioso por jugar su vida. ¿Quiere competir voluntariamente con un monstruo? ¿Este tipo no le teme a la muerte? En ese momento, solo le vino a la mente una palabra, loco. Tal vez fue por el polvo brillante o por la mala suerte de Leonard. Apenas se habían detenido un rato cuando de repente un olor repugnante los invadió. Al instante, un monstruo con cabeza de perro apareció frente a sus ojos. Enfrentar la catástrofe de rango atrajo una opresión palpable y horrible que adormecía el cuero cabelludo. Además, un monstruo de la serie Maldición daba a la gente una sensación de terror similar a enfrentarse a un abismo lleno de misterio infinito. Sin embargo, el monstruo no eligió a Leonard, sino que se paró frente a la chica del brazo mecánico. La expresión de la niña cambió abruptamente. Ella murmuró con amargura, ¡qué mala suerte! Con tanta gente recurriendo a ella, lo único que pudo hacer fue suspirar por su mala suerte. Sin embargo, incluso en ese momento, todavía no estaba en un callejón sin salida. Los mercenarios no pudieron hacer frente a esta catástrofe, pero eso no significaba que ella tampoco pudiera. La niña poseía un artefacto antiguo que podía teletransportarla a la fuerza fuera de la duplicación. Una vez utilizada, saldría inmediatamente. El único inconveniente era que después de usar ese artefacto, no podría sacar nada de lo que obtuvo en la duplicación. Eso incluía la glándula pituitaria de la bruja que había obtenido, lo cual era un hallazgo poco común. Si se lo perdía esta vez, no estaba claro si podría volver a encontrar materiales ocupacionales tan adecuados. A menos que fuera absolutamente necesario, no quería darse por vencida. Pero al mirar el espantoso rostro del monstruo con cabeza de perro, se encontró en un callejón sin salida. No tenía otra opción. La chica del brazo mecánico sintió una lúgubre decepción en su corazón. ¡Qué lástima! Al mismo tiempo, también se arrepintió. Si se iba, sus compañeros de equipo sin duda morirían, a pesar de que ella había prometido protegerlos lo mejor que pudiera. Pero esta también era una situación que ella no tenía poder para cambiar. Suspiro. Con un ligero suspiro. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de considerar si debía usar el artefacto especial para salir por la fuerza de la duplicación, sucedió algo inesperado. Para su sorpresa, una voz agresivamente desafiante llegó de repente a sus oídos, ¿te atreves a apostar conmigo? La niña abrió mucho los ojos y miró con incredulidad a Leonard que hablaba a su lado. Sus pensamientos parecieron congelarse por un momento. Después de una breve pausa, se dio cuenta de lo que había hecho Leonard. Este chico. ¿Está desafiando al monstruo? Está desafiando al monstruo. Es cierto, ¿podría el monstruo haber tolerado esta burla? Para un jugador, no existe tal cosa como no atreverse a apostar. Inmediatamente abandonó su objetivo actual y se volvió para mirar a Leonard. Una sonrisa burlona apareció en la cabeza del perro, ¿en qué carta está la espada A? La chica del brazo mecánico quedó completamente estupefacta ante esta increíble escena. La mirada en sus ojos estaba llena de confusión. ¿Este tipo realmente la salvó? ¿Pero por qué hizo eso? Incluso si hay una relación de cooperación, él no tenía que hacer eso. En ese momento, la niña finalmente entendió a qué se refería cuando dijo nosotros. Lo había dicho antes, si nos eligen, déjela correr primero. En otras palabras, no importa a quién apuntara el monstruo, ¿ya se había preparado para enfrentarlo? Pero ni una sola persona ha sobrevivido frente al perro jugador. ¿Por qué tendría que hacer eso? La chica del brazo mecánico no pudo entenderlo y miró a Leonard. De repente, sintió emociones ligeramente complejas hacia este compañero de equipo temporal. ¿Leonard Churchill se volvió abnegado? No. Fue la racionalidad absoluta la que le permitió analizar la situación actual con claridad.
Si este compañero de guardaespaldas muriera, Lanard podría estar 100% seguro de que no sobreviviría a continuación. Las posibilidades de que esos mercenarios bien equipados sobrevivieran eran extremadamente bajas, y mucho menos él mismo. Cualquier pequeño monstruo podría representar una amenaza letal para él. Así que escapar ahora, aparte de sobrevivir un poco más, no tendría otro significado. Sin matar a este monstruo con cabeza de perro, el resultado final sería una muerte segura. Además, había un factor aún más importante. Necesitaba verificar una conjetura. La información obtenida ahora ya era lo suficientemente extensa, y una serie de pistas se conectaban en su mente como cuentas en un hilo. Ya había descubierto algunas de las reglas del juego de esta dimensión alternativa. Esta fue la confianza detrás de él al hablar. La exploración de solo el 30% de la duplicación apenas había comenzado. Solo verificando esas conjeturas, en su opinión, existía una posibilidad real de superar con éxito esta duplicación con vida. Es cierto que este proceso de verificación tenía elementos de juego. Pero para Lanard, si dudaba sobre algo en lo que creía firmemente, qué vida más aburrida sería. Además, ya no podía reprimir un pensamiento ansioso en su mente. Realmente quería apostar. TSK. ¿A qué apostar? ¿Hay algo más emocionante que jugar con tu vida en juego? Yo elijo. Lanard tenía una expresión tranquila en su rostro, retrasando deliberadamente la acción. Al observar a la chica que luchaba a su lado, supuso que su compañero de equipo probablemente estaba pasando por alguna actividad mental compleja. Pero quedarse aquí no fue una buena elección. Alzando las cejas, hizo una señal urgente de huir. La chica del brazo mecánico vaciló, sintiendo que era injusto dejar a quien acababa de salvarla. Pero bajo la mirada apremiante de Lanard Churchill, supo que demorarse era inútil, así que simplemente dijo, «Cuídate». Mientras sus palabras caían, rápidamente se retiró a las profundidades del corredor y su figura desapareció en un instante. Ahora que su compañero de equipo se había ido, se eliminó el último factor posible de accidentes. En ese momento, Lanard Churchill no tenía preocupaciones. Era como si la bestia interior hubiera sido despertada, una excitación hormigueante surgiera en su interior. Miró al monstruo que tenía delante sin miedo, en lugar de eso, una provocativa curva se elevó en las comisuras de su boca. Como un payaso caminando sobre la cuerda floja, todavía con una sonrisa extraña aún sabiendo que podría caer en cualquier momento. El monstruo le devolvió la mirada con expresión burlona. Yo elijo este. Lanard deslizó su mano en su bolsillo y tomó una decisión. Casualmente eligió una tarjeta y la abrió directamente. Este movimiento indiferente fue, de hecho, una elección entre la vida y la muerte. Pero entonces sucedió algo milagroso. El patrón de pica apareció en la carta que había elegido. El sabueso del juego vio esto y se quedó paralizado, con la incredulidad en su rostro, ¿cómo podría ser posible? En ese momento, pareció darse cuenta de algo. Parecía haber perdido un segundo de memoria, había sido interferido mentalmente. Pero las reglas son reglas. Las reglas de la maldición nunca han estado sujetas a cambios. En ese momento, el jugador de hechicería, como todo jugador, buscaba agarrar el colmo de la vida. Pero la reacción de la maldición ya estaba cayendo sobre él como un tsunami. Los ojos de Lanard se entrecerraron levemente y le sonrió al monstruo con cabeza de perro. Parece que tengo suerte, lo adiviné correctamente. El monstruo no tuvo tiempo de decir nada, la vida en sus ojos se desvaneció rápidamente. Esta apuesta era de por vida. El monstruo había perdido la apuesta, reacción de la maldición, instantáneamente cayó muerto. Al mirar el cadáver de catástrofe que se había derrumbado frente a él, Lanard exhaló aliviado. En ese momento, el placer perverso inducido por esta emoción parecía hacerle sentir como si su alma se hubiera elevado. Aunque Lanard era bueno en el póker, no era lo suficientemente engreído como para apostar contra una catástrofe de rango A. Así como los monstruos podían hacer trampa, también usó un método un tanto clandestino. La mano que mantenía metida en su bolsillo sostenía la tarjeta de habilidad mirada de bruja que había obtenido antes al matar a la secta bruja caída. Una vez disparado, podría causar hipnosis mental a todos los objetivos dentro del alcance. El Sorcery Gambler en el tercer piso era mucho más amenazante que la secta de la bruja caída en el segundo. Pero en términos de poder mental, este último probablemente era más fuerte. Si no resistiera este hechizo, provocaría al menos un segundo de hipnosis obligatoria. Cuando estaba robando cartas hace un momento, Lanard usó este hechizo de hipnosis, sin darle al monstruo con cabeza de perro la oportunidad de hacer trampa, y abrió la carta directamente. Tuvo buena suerte y eligió directamente la carta correcta.
Incluso si no hubiera sido seleccionado, tuvo tiempo suficiente para abrir otro. Como era de esperar, ganó. Esto también confirmó sus sospechas. Cuando el monstruo de la catástrofe murió, una luz verde comenzó a acumularse lentamente sobre su cadáver. Leonard miró la carta que flotaba en la luz, reforzando su suposición, y murmuró para sí mismo, tal como pensaba. Mano rota del jugador. Calidad, plata. Explicación, una tarjeta de habilidad de hechizo del sistema misterioso de un solo uso, después de lanzarlo, puede causar un hechizo de maldición en un objetivo que no exceda el 100% de su poder mental de segundo nivel o inferior, lo que resulta en un 50% de probabilidad de causar muerte instantánea. No maldecir provoca una reacción violenta y el usuario sufre un daño equivalente. Otra carta de habilidad había caído del monstruo, con la extraña maldición de apostar de por vida. Tasa de mortalidad obligatoria del 50%, es poderoso. E invencible. Leonard Churchill leyó atentamente el efecto de la carta, con un destello de sabiduría en sus ojos. En ese momento, finalmente confirmó algo. De hecho, esto fue una apuesta. Pero lo que estaba en juego no era una elección ni habilidades para hacer trampa, sino la comprensión de las reglas del espacio. Si el boss no puede ser asesinado por la fuerza bruta, entonces hay que matarlo según las reglas. Esto era lo que Leonard quería verificar. En un sentido más profundo, vio a través del pensamiento del diseñador sobre esta dimensión alternativa. Con la muerte del Gambling Hound de la catástrofe de rango A, el poder de maldición dentro del monstruo perdió el control. De pie junto al cadáver, Leonard experimentó otra ronda de iluminación. Poder maldito fuera de control, sujeto a erosión por contaminación, físico menos 0.02 minutos. Todavía había materia brillante en el pecho del cadáver, probablemente más materiales extraordinarios. Pero Leonard no tenía esa mágica tarjeta de contención. Incluso si eliminara estos materiales, seguirían siendo una papa caliente. En ese momento, al doblar la esquina del pasillo, no muy lejos, una figura salió lentamente. Era su compañero de equipo, que parecía completamente aturdido. El monstruo podía teletransportarse y encontrar gente, por lo que huir no tenía mucho sentido. La chica del brazo mecánico se había estado escondiendo cerca en un conducto de ventilación, que era el límite de su distancia de detección. Originalmente había planeado esperar la desaparición del aliento de su compañero de equipo temporal antes de huir. Pero no esperaba que antes de que su compañero de equipo muriera, el aliento de la catástrofe desapareciera repentinamente. Aunque no podía creerlo, la realidad estaba justo frente a ella. Leonard la vio regresar y sonrió levemente, reconociendo su vínculo como compañeros de equipo. La chica del brazo mecánico lo miró, luego al cadáver en el suelo, su expresión cambió varias veces. ¿Podría este hombre, que era docenas de veces más débil que ella, realmente haber matado a esa catástrofe clase maldición de rango A por sí mismo? Se sintió como un sueño. Capítulo 16. La chica del brazo mecánico sabía que Leonard Churchill sostenía la mirada de la bruja y tenía una vaga idea de cómo mataron al monstruo. ¿Y si fuera ineficaz contra el monstruo? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida ante tanta incertidumbre? Churchill comprendió la perplejidad de su compañera de equipo, pero aún así señaló el cadáver del monstruo y le recordó, creo que este monstruo ha producido algunos materiales. El verdadero desafío de este nivel no es encontrar la solución, sino atreverse a intentarla. Mientras lo miraba a él y su actitud arrogante, como si acabara de hacer una apuesta de vida o muerte, frunció el ceño en aparente confusión. Aún así, sacó una daga y de manera impresionante abrió el pecho del monstruo, sacando un corazón cubierto de cristales verdes. Corazón de la bimutación del jugador de brujería. Calidad, plata brillante excelente. Descripción, un material raro del tipo misterioso, que contiene una contaminación profunda de un inmenso poder de maldición, lleva el poder explosivo y la velocidad de la forma de carne definitiva. Sosteniendo el corazón, la niña podía sentir claramente el poder abrumador surgiendo en su interior. Fue increíble. Nunca había visto una sustancia tan fuerte en el primer nivel. Esto no era de ninguna manera inferior a la glándula pituitaria de la bruja que había adquirido antes. Este es un material de primera categoría para todas las tarjetas de profesión de tipo carne. Si planeas avanzar en una secuencia profesional de combate cuerpo a cuerpo, no he visto mejor material del mismo nivel. Mientras decía esto, miró a Leonard y continuó, déjame sellarlo por ti. Contener materiales de tan alto nivel requería tarjetas de contención de alta calidad. Claramente, su compañero de equipo no podría permitirse una incluso si vendiera todos los equipos que tenía. Gracias. Churchill no tuvo reparos en aceptar. Sabía que este material era valioso sin siquiera examinarlo.
Ya sea que fuera útil o no, aún haría una diferencia financiera ya que era nuevo en este mundo. Además, su compañera de equipo se había mostrado considerada. Aunque ella no lo ayudó a matar al monstruo, no mencionó su deseo de compartir el botín de guerra. Sus dudas solo habían aumentado. Después de guardar el corazón, la niña le entregó la tarjeta a Churchill, incapaz de contener su pregunta: ¿cómo determinaste que Wetches Guess podría matar a este monstruo? Aunque su tono era indiferente, su deseo de conocimiento estaba a punto de estallar. Un simple tipo común y corriente en realidad había matado a una catástrofe de rango A, fue simplemente milagroso. En ese momento, entendió completamente lo que Churchill había querido decir antes con arriesgarse. Por el resultado, la confianza de su compañera de equipo ciertamente no dependía solo de la suerte. Al escuchar su pregunta, dado que ella era una compañera de equipo en la misma situación, Churchill no ocultó sus pensamientos: cambia tu perspectiva. Dijo directamente: piensa desde la perspectiva de un aventurero, y solo pensarás en cómo superar este nivel. Pero si estás en la piel del diseñador de niveles, entonces pensarás en cómo diseñar el nivel. Tiene que ser sutil y desafiante, pero tampoco hacerlo imposible para el jugador. Esta es la única manera que se me ocurre de matar al monstruo. Puedes entenderlo como: la bruja es la guardiana del segundo piso, guardando las pistas relevantes. Para no inutilizar estas pistas, su existencia debe ser crucial para su posterior descifrado. Esa tarjeta de habilidad es la clave para pasar al siguiente nivel. Al escuchar esto, la chica del brazo mecánico frunció el ceño en contemplación. La conducta tranquila de su compañera de equipo reveló una máxima serenidad, sabiduría y una meticulosa capacidad de pensamiento lógico. Y locura. Churchill continuó: desde el momento en que encontré un problema con la pared, supuse que esta dimensión alternativa tiene un diseño de niveles muy inteligente y lógicamente ajustado. Todo el fuerte tiene 4 pisos, cada piso tiene una catástrofe de rango B que obviamente es más fuerte que el resto de los monstruos. Con tal dificultad, la configuración del boss no debería ser irrelevante. La chica también era muy inteligente y pareció adivinar de inmediato lo que él iba a decir, pero lo interrumpió y preguntó: ¿y si, quiero decir, y si son irrelevantes? Leonard Churchill respondió misteriosamente: si los niveles no están relacionados, entonces esos ingeniosos diseños no tendrían sentido. Continuó: además, si fueran irrelevantes, ¿crees que alguien podría sobrevivir bajo una catástrofe mutante de rango A? Si no me equivoco, el procedimiento de autorización normal original es que alguien mató a ese gigante corrupto de rango A en el primer piso, luego obtuvo algún tipo de elementos cruciales que podrían matar a la bruja caída en el segundo piso, y luego al jugador de hechicería. En el tercer piso. Cada nivel es como una puerta de hierro que necesita una llave correspondiente para abrirse. Y en estas catástrofes están las claves para superar el nivel. Pero no teníamos. La chica estuvo a punto de decir que no fueron al primer piso, pero se detuvo a mitad de su frase. Churchill terminó la frase por ella: es porque eres demasiado fuerte. Su compañera de equipo era tan poderosa que logró superar por la fuerza la catástrofe en el segundo piso, de ahí que saltaron de nivel. Desde esta perspectiva, la fuerza de su compañera de equipo era realmente anormal. Incluso cuando el perro del juego la eligió antes, la calma que mostró hizo que Churchill estuviera casi seguro de que tenía otros medios para escapar del peligro. Al escuchar estas palabras que parecían un elogio, la niña no sintió alegría. En cambio, se puso a pensar profundamente. Apenas habían intercambiado palabras, pero ella sentía como si este hombre hubiera descubierto todos sus secretos. Con esta explicación, su mente pareció aclararse. Pero quedaba una cosa. Ella preguntó: ¿qué pasa si tu suposición fue incorrecta? Churchill reflexionó un momento y no habló. La chica originalmente pensó que él estaba ocultando algún descubrimiento, pero después de un momento de silencio, escuchó una débil respuesta. Por lo tanto, está el elemento del juego. Un tic en la frente de Churchill rápidamente se suavizó hasta convertirse en una sonrisa tranquila. De hecho, todo lo anterior eran conjeturas y, para verificarlo, era necesario correr riesgos. Pero a sus ojos, había cosas mucho más interesantes que la muerte. Bam, bam, bam. En el oscuro laboratorio, el sonido de los disparos resonaba de vez en cuando. Como era de esperar, los mercenarios de Blackwater que habían huido antes se habían metido en problemas. Después de recoger el botín del cadáver de la catástrofe, Leonard Churchill hizo un gesto: vayamos a ver el futuro. Si hubiera adivinado esto correctamente, entonces los capítulos que siguieron serían, para él, como responder una prueba a libro abierto. Aunque no sabía a qué se enfrentaría, Leonard ya tenía confianza. La chica del brazo mecánico no dijo nada, pero pareció estar de acuerdo.
En este punto, si ella no entendía que su compañero no era tan débil como parecía, entonces ese sería su problema. Pero aquí surgió la vieja pregunta, ¿por qué un tipo tan inteligente vendría imprudentemente solo a esta dimensión alternativa? ¿E incluso pasó la noche con la bruja? ¿Podría ser que estaba buscando algún tipo particular de emoción? La gente normal no arriesgaría sus vidas por eso. Pero este tipo estaba tan loco que era muy probable. Además, el hecho estaba ahí, se había acostado con la bruja por una noche y realmente había sobrevivido. La niña pareció pensar en algo y rápidamente desechó los extraños pensamientos en su cabeza. Pero tenía que admitir que este tipo era realmente único. Los dos siguieron moviéndose por el pasillo del laboratorio, revisando al azar de vez en cuando. Mientras buscaban pistas, también podían recoger el botín de los cadáveres de los mercenarios en el camino. La pareja caminó y miró a su alrededor en busca de cosas pequeñas. Parecía que el modo escapar y matar se había convertido en un modo exploración. A la chica del brazo mecánico también le pareció extraño. No sabía cuándo, pero la sensación de estar constantemente envuelta por una nube de muerte había comenzado a desvanecerse. Después de pensarlo un poco, parecía que después de matar al Sorcerer Gambler, este sentimiento había surgido. Era como si la calma fuera contagiosa, este chico a su lado nunca parecía tener pánico. Cada vez que se encontraban con una crisis, él podía cambiar el rumbo, ese sentimiento. Mientras sus pensamientos vagaban, de repente escuchó pasos apresurados y maldiciones urgentes en la distancia. Capitán, a Holden le han cortado la pierna. Maldita sea, ¿ves dónde está el monstruo? Mátalo por mí. No, no vimos al monstruo, debe haber sido esa catástrofe desconocida en el cuarto piso. Sálvame, capitán, no me dejes. El laboratorio era un pasillo cerrado y el sonido podía recorrer una larga distancia. Ni siquiera han visto a la gente todavía, pero ya se podían escuchar los gemidos y los gritos. Al escuchar esas voces familiares, Leonard Churchill pensaba, si estos no eran los mercenarios de antes, ¿quiénes eran? La chica del brazo mecánico parecía haber notado algo también, dijo seriamente, hay un aura de catástrofe muy poderosa por aquí, incluso más fuerte que el Sorcerer Gambler. Leonard Churchill, naturalmente, no se atrevió a tomárselo a la ligera. Pero como había gente para limpiar las minas, tendrían menos problemas. Pareció pensar en algo, de repente sacó su pistola y disparó a la lámpara de gas que había encima de sus cabezas. Con un van, la luz se apagó. La esquina del pasillo quedó sumida en la oscuridad. Leonard miró a su compañera que había entrado en modo de combate, sacudió la cabeza para hacerle una señal, la arrastró hacia la oscuridad y dijo, veamos qué pasa después. La chica del brazo mecánico lo miró con una pregunta en los ojos, ¿no estamos corriendo? En su opinión, dado que otros atraían el odio de los monstruos, ¿no era este el momento perfecto para huir? Leonard Churchill no dio explicaciones. La niña dudó por un momento y decidió confiar en él, por lo que no hizo más preguntas. Los dos se retiraron silenciosamente a la oscuridad. Unos momentos después, las voces se acercaban. Los dos vieron a un hombre calvo y musculoso y 4 mercenarios como si fueran perseguidos por una bestia monstruosa, corriendo hacia atrás al azar. Antes había más de una docena de personas, pero ahora solo quedaban 4. Mientras corrían, ocurrió una escena extraña. Sin previo aviso, la cabeza del último mercenario que huía voló repentinamente. La sangre brotó como una fuente y el cuerpo del hombre cayó con un ruido sordo. El cuello estaba limpiamente cortado, claramente un corte de cuchilla. Leonard observó atentamente, con los ojos entrecerrados. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 17. Leonard Churchill observó atentamente las sombras de los mercenarios presas del pánico. Había visto claramente que antes de que decapitaran al hombre, apareció un corte en su sombra en el suelo, luego le cortaron el cuello. Es decir, una especie de fuerza misteriosa había matado a su sombra. Posteriormente, la persona falleció. Otro método más incomprensible. Leonard murmuró en voz baja. Parecía tan arcano como el hechizo de muerte que encontró antes. Seguramente esta debe ser la catástrofe legendaria del cuarto piso del búnker, la que nadie había visto antes. La información decía que cualquiera que se aventurara al cuarto piso moriría misteriosamente. Las heridas parecían ser causadas por una hoja afilada, pero nadie había visto nunca cómo era el monstruo. La chica con el brazo mecánico, parada cerca, sintió un escalofrío en el cuello después de presenciar esta escena. Este modo de ataque era demasiado impredecible, incluso para ella. Ella miró a su compañero. Aunque la oscuridad le impedía verlo con claridad, los constantes latidos de su corazón revelaron que no estaba en lo más mínimo alarmado.
Sabía que él estaba tan sereno como siempre, imperturbable por la situación. La chica del brazo mecánico no entendía por qué se escondían aquí, aparentemente sin ser vistos por la criatura. Pero después de ver a su compañero de equipo romper la lámpara de gas, comenzó a preguntarse, ¿quizás los monstruos no pueden detectarlos en la oscuridad? ¿Cómo se dio cuenta este tipo? La chica del brazo mecánico sintió que había captado los puntos clave. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más, su compañero sacó su arma una vez más. El sonido de los disparos resonó en el aire, reventando los tímpanos. La chica se retorció involuntariamente, su rostro sufrió una transformación sorprendente y se giró para mirarlo, con la incredulidad grabada en su rostro. Mientras la catástrofe perseguía a los mercenarios, los dos podrían haberla evitado por completo escondiéndose silenciosamente. Pero lo que fue completamente inesperado fue el sonido de los disparos. La visión de Leonard Churchill disparando 5 lámparas de gas cercanas dejó a la chica del brazo mecánico absolutamente atónita. ¿Este tipo se ha vuelto loco? ¿Abrir fuego ahora no atraería al monstruo? Antes de que pudiera entenderlo, escuchó su rápido y claro plan de acción: la catástrofe se esconde detrás de las sombras humanas. Una vez que haga un movimiento en mi contra, si lo sientes, avísame inmediatamente. Si cometó un error, tienes que matarlo. La chica del brazo mecánico de repente se dio cuenta, ¿estaba atrayendo al monstruo a propósito? Pero, ¿cómo sabes que el monstruo definitivamente vendrá tras de ti? ¿Y cómo sabía que el monstruo se escondía en las sombras cuando ni siquiera ella podía sentir claramente su presencia? Espera. Sombras. Si el monstruo se esconde en las sombras, ¿no habría lugar para esconderse si no hubiera sombras? ¿Cuándo no hay sombras? A falta de luz. De repente se le hizo claro, ahora entendía por qué él había roto las lámparas y se había retirado a la oscuridad. Leonard sabía que sus acciones seguramente confundirían a su compañero de equipo, que dependía de su poder de combate, por lo que tuvo que explicar: la luz permite ver, pero a veces puede oscurecer las estrellas brillantes escondidas en la oscuridad. Si bien el monstruo aún no había llegado, añadió otra línea: una vez que lo perdamos de vista, será mucho más problemático esperar hasta que nos encuentre nuevamente. La chica del brazo mecánico parecía iluminada. De hecho, una vez que la catástrofe de las sombras haya matado a los mercenarios, seguramente buscará a los seres vivos restantes en el laboratorio, ellos. Cuando más tarde fueron atacados pasivamente, esta criatura, que se mueve silenciosamente, amplifica dramáticamente el riesgo. Ella entendió de inmediato por qué había elegido atraer al monstruo ahora. También adivinó qué planeaba usar para contrarrestarlo. Aunque ella entendía en gran medida su razonamiento, después de todo, esta era actualmente la catástrofe más fuerte y problemática conocida dentro de esta dimensión alternativa. Este tipo toma riesgos que ponen en peligro su vida sin la menor vacilación, cada vez. Los disparos repentinos también atrajeron la atención de los 3 mercenarios que estaban al borde de la desesperación. Inicialmente hicieron una pausa, preguntándose quién estaba disparando. Entonces, de repente, una euforia post-desastre los envolvió. Esos 2 idiotas en realidad habían atraído al monstruo. Espera, algo no cuadra. ¿Esos 2 tipos todavía no están muertos? ¿No los encontró el monstruo? Pero no hay tiempo para pensar en eso ahora, necesitan huir para salvar sus vidas. En ese momento, los 3 casi desearon tener piernas extra. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían desaparecido en el pasillo. Leonard Churchill no esperó a que el monstruo matara a todos los mercenarios antes de actuar. Después de todo, necesitaba esos pocos calvos para seguir provocando problemas y desencadenando peligros desconocidos que se avecinaban. Tener 1 o 2 supervivientes podría resultar útil. Los disparos eran solo para llamar la atención de la criatura, no para ensarzarse en combate. Temiendo que el monstruo todavía no mordiera el anzuelo, Leonard sacó un encendedor. En el momento en que se encendió, la llama parpadeante delineó su silueta en la oscuridad. La luz del fuego iluminó su rostro oculto detrás de una máscara de gas. En sus ojos se reflejaban las llamas danzantes que irradiaban una determinación feroz. Con el encendedor detrás de él, su sombra en perpetuo movimiento apareció ante él. La chica del brazo mecánico sabía lo que estaba a punto de hacer ahora. Se estaba usando a sí mismo como cebo para matar al monstruo con fuerza. Su decisión no dio tiempo a pensarlo 2 veces. Tuvo que retirarse silenciosamente a la oscuridad, en alerta máxima. Si su compañera de equipo cometiera un error, ella estaría allí para remediarlo. Efectivamente estaba por llegar. Dejó que sus sentidos se aceleraran a fondo y de repente encontró su objetivo. Está aquí. En el mismo instante,
Leonard Churchill recibió una señal de advertencia, sintiendo como si le hubieran pinchado el cerebro con una aguja. Este método de comunicación mental fue algo en lo que ambos estuvieron de acuerdo, ya que era mucho más eficiente que hablar. Casi al mismo tiempo, Leonard Churchill activó sin vacilar la carta de habilidad mano rota del perro jugador hacia su sombra. Mientras se movía, la iluminación visible en sus ojos entró en su mente. Monstruo de las sombras. Explicación: catástrofe de rango A de nivel 1, contaminante de tipo oscuro, experto en asesinatos en las sombras. Es un demonio que reside en la sombra, capaz de robar la vida silenciosamente. La muerte es como una sombra, siempre siguiendo, siempre cerca. Otra catástrofe de rango A nuevamente. La bestia desconocida del cuarto piso del búnker. Porque todos los que lo vieron, murieron. Tan pronto como la catástrofe se infiltró en la sombra de alguien y fue descubierta, esa persona ya estaba muerta. Pero antes de que catástrofe acabara con su vida, intervino una fuerza misteriosa. Como se predijo, Leonard Churchill dirigió la habilidad basada en la posición de la carta, mano rota del perro del jugador, hacia su propia sombra. Se iniciaron los misteriosos hechizos, seguidos de la iluminación. Maldición lanzada sobre el objetivo, 50% de probabilidad. Detección exitosa, objetivo eliminado. Leonard Churchill sobrevivió. Su sombra, mientras tanto, se retorcía y contorsionaba, cayendo al suelo. Si lo miramos más de cerca, era una criatura parecida a un duende, tan oscura como la tinta, la catástrofe de rango A conocida como el monstruo de las sombras. Al ver matar al monstruo, la chica del brazo mecánico apareció al lado de Leonard Churchill en un instante. Mirando con incredulidad el cuerpo en el suelo, sus ojos parecían preguntarse, ¿habían matado a otra catástrofe de rango A? ¿Así? Esta simplicidad le dio una sensación irreal. Lo que pasó con el perro jugador fue una cosa, ahora era el monstruo de las sombras. Cada uno murió en el primer encuentro. Si ella misma no hubiera resultado gravemente herida después de cazar a la ligeramente más débil secta de la bruja caída, con un índice de desafío equivalente, podría sospechar que el índice de dificultad de esta dimensión alternativa ha disminuido. Leonard Churchill lo había explicado previamente, y la chica del brazo mecánico conocía el llamado secreto para superar el nivel. También era consciente de que la carta de maldición en la mano de Leonard Churchill era la clave para superar el nivel. Pero, incluso con la tarjeta, solo había un 50% de posibilidades. 50% de posibilidades de matar al monstruo, 50% de posibilidades de volar en pedazos. ¿Cómo podía ser tan atrevido? Nadie había visto nunca a la bestia fantasma en el cuarto piso. Incluso la información que había comprado al comerciante de información se limitaba a fragmentos de información. ¿Cómo supo que la bestia se escondía en las sombras? Por un momento, se preguntó si su compañero de equipo temporal era en realidad una catástrofe humanoide. ¿De qué otra manera podría saber tanto sobre esta dimensión alternativa? ¿Cómo había sobrevivido a una noche con la bruja? Mientras este pensamiento burbujeaba dentro de ella, preguntó en un tono extraño, ¿cómo supiste que la bestia se escondía en las sombras? Al leer el extraño tono de las chicas, Leonard Churchill supuso que ella había entendido mal. Él respondió divertido, está registrado en esos expedientes que he leído antes. Además, ¿qué pistas importantes crees que están registradas en esos archivos? Hablando, también recordó el contenido de los archivos, Célula Experimental 4011. El sujeto ha mutado por segunda vez en una catástrofe tipo asesino de rango A como Shadow Thorn, escondiéndose en las sombras. Al escuchar esto, la niña finalmente se dio cuenta de que había estado pensando demasiado. Pero su sorpresa fue inmensa. Ahora que lo había mencionado, parecía que en los archivos se había registrado alguna investigación sobre el monstruo. Pero no había terminado de leer esa gruesa pila de archivos en el transcurso de varios días. ¿Cómo era posible que los hubiera memorizado por completo después de leerlos solo una vez? Los documentos todavía estaban en su espacio de almacenamiento. Ella preguntó, confundida, ¿tú leíste todos esos archivos gruesos? Anteriormente, habían estado bajo constante amenaza por parte de los monstruos. ¿Cuándo habrían tenido tiempo de leer atentamente? Leonard Churchill respondió casualmente, no todos. Seleccioné algunos puntos clave para leer. Mientras leía, la descripción del monstruo coincidía con la información que diste, así que presté más atención. Su proceso de pensamiento fue extremadamente activo y pudo leer por encima de un vistazo. La velocidad con la que leía equivalía a que varias personas leyeran al mismo tiempo. Quizás esta fuera una de las pocas ventajas de su estado mental patológico. Sin embargo, no era necesario explicarlo todo. Al escucharlo, la chica del brazo mecánico parecía haber entendido algo.
¿Este tipo quizás había despertado una habilidad misteriosa en el campo de la sabiduría? Eso explicaría por qué, a pesar de su frágil físico, había mantenido la calma de principio a fin. Recordar era una cosa, actuar era otra. La niña volvió a preguntar, frunciendo el ceño, pero, solo hay una tasa de éxito del 50% con la tarjeta, ¿no tenías miedo de perder la apuesta? Obviamente gané la apuesta, se encogió de hombros Leonard Churchill con indiferencia. Pero claro, no fue solo eso. Al ver la mirada implacable e interrogante de la chica a su lado, solo pudo explicar, si no tomamos en consideración otros factores, este nivel es de hecho una apuesta de vida. Pero ahora podemos confirmar que hay otras fuerzas en juego en este espacio. La chica del brazo mecánico todavía no entendía. Esto no era algo que pudiera explicarse en pocas palabras, y Leonard Churchill no tenía intención de dar más explicaciones. Él dijo, lo sabrás en un momento. Hemos superado el desafío de esta dimensión alternativa y ahora deberíamos acercarnos a la ronda final. Anteriormente, los encuentros con el perro jugador implicaban juegos de azar, pero ese no era el caso ahora. Cuando vio la mano rota del perro del jugador, estuvo seguro de que podía matar al monstruo de las sombras. Capítulo 18. El botín de una catástrofe de rango A, naturalmente, no decepcionará. Sin embargo, esta vez el monstruo no explotó en ningún material. En cambio, toda su energía se condensó en una sola tarjeta. No es una tarjeta de habilidad de un solo uso, sino una tarjeta de cultivo. El anverso de la tarjeta mostraba la silueta de un monstruo, mientras que el reverso mostraba una estrella plateada de 5 puntas. Habilidad, sigilo de las sombras. Detalles, tarjeta de cultivo de habilidades plateada, requiere un nivel de afinidad oscura de 15. Una vez fusionada, otorga la habilidad Shadow Submarine, LV0, que te permite mezclarte con la oscuridad. La chica del brazo mecánico miró la tarjeta y suspiró suavemente. Es una tarjeta de cultivo. Leonard Churchill se sobresaltó una vez más. Aunque podía leer y entender las palabras, no comprendía el verdadero valor de la tarjeta. La chica del brazo mecánico aparentemente se había acostumbrado a sus esporádicos lapsos de ignorancia. Este tipo era evidentemente bastante inteligente, pero parecía carecer de muchos conocimientos comunes. Los cazadores novatos normalmente no encuentran cartas de cultivo como esta, por lo que su confusión era comprensible. Ella explicó, la leyenda dice que esta carta lleva la huella divina de un antiguo maestro de cartas malditas. Por más raros que sean, incluso más raros que una pieza de plata reluciente. Es más efectivo que cualquier manual secreto de habilidades marciales, y no importa quién sea el usuario, siempre que cumpla con los requisitos y los combine, adquirirá esta habilidad de inmediato. Es uno de los artículos más buscados en las altas esferas de la sociedad y es muy valioso. Además, Shadow Stealth, parece ser un tipo de habilidad secreta perdida de Assassin Tab. Al menos nunca he visto uno, así que probablemente sea mejor no venderlo a la ligera. Solo entonces comprendió Leonard Churchill. Era la esquiva técnica fantasmal del monstruo previamente asesinado la que podía ocultar su verdadero cuerpo entre las sombras. Una vez adquirido por un asesino entrenado, sus efectos serían realmente extraordinarios, ya sea para la autoconservación o para el asesinato. Leonard también encontró esto fascinante, por poder dominar una habilidad sin un cultivo riguroso, imprimiéndola directamente en el alma. Para los ricos, esto realmente tenía un atractivo convincente. Terminada su explicación, la niña le entregó la tarjeta sin dudarlo. No estoy en la carrera profesional de Assassin Tab, dijo, así que esta tarjeta no es realmente útil para mí. Bueno, entonces no seré cortés. Leonard la miró y, sin pensarlo 2 veces, aceptó la tarjeta. Ya se había encontrado con su hábito de no aprovecharse de los demás. Como afirmó que la tarjeta era valiosa, debía tener un valor considerable. Mirándose a sí mismo, su nivel de afinidad oscura era solo 1. Aún quedaría un largo camino para fusionarse con esta tarjeta. Aparte de esta carta de cultivo, había otra carta negra común en el cuerpo del monstruo. La tarjeta no tenía ninguna función práctica y solo contenía 2 líneas de texto. Cuando miras largamente un abismo, el abismo también te mira a ti. Antes de que llegue el amanecer, alguien tiene que iluminar la oscuridad. Al mirar la tarjeta, Leonard tuvo la vaga sensación de que insinuaba algo. Esta debería ser la clave final para superar el desafío, afirmó. A diferencia de la tarjeta de habilidad obtenida al matar al monstruo antes, que venció fácilmente al jefe de la siguiente etapa. Esta vez, la tarjeta contenía solo 2 frases. La chica del brazo mecánico reflexionó por un momento pero no pudo entender el uso de la tarjeta. Todo lo que pudo preguntar fue,
¿Qué significa esta tarjeta? Leonard respondió, una pista. La chica del brazo mecánico se quedó sin palabras. Sé que es una pista, pero el punto clave es, ¿hacia qué apunta? Yo tampoco lo sé. Leonard captó su expresión y levantó las manos con impotencia. Él realmente no lo sabía. Volviendo a su pregunta silenciosa, preguntó, ¿esperas que lo sepa todo? La chica del brazo mecánico no respondió, pero su mirada lo decía todo. ¿No fueron esas tus acciones todo el tiempo? Parecía como si ella comprendiera instintivamente que cuando se enfrentaba a un enigma, él siempre encontraba un ángulo extraño desde el cual descifrarlo. Leonard adivinó su pensamiento, sacudió la cabeza y se rió. Dijo, es como cuando estás jugando un juego de rompecabezas. El diseñador del juego, por miedo a no encontrar la respuesta, deja pistas deliberadamente, pero para no hacer las pistas demasiado obvias, las hacen crípticas y difíciles de entender. No será hasta que los necesites que te darás cuenta por un instante. Para este tipo de pista vaga, es imposible descubrir su propósito en el momento en que la obtienes. Su explicación fue persuasiva. La chica, escondida detrás de una máscara antigás, con su brazo mecánico mostró una mirada de aprobación. Después de pensarlo un momento, Leonard añadió, probablemente estemos a punto de llegar al último desafío. Normalmente, el último desafío es el más difícil o sorprendentemente inesperado. Mientras decía esto, miró la tarjeta y añadió, por lo que puedo ver ahora, parece que será lo último. La chica del brazo mecánico no emitió ningún sonido. Mientras miraba las dos frases de la tarjeta, parecía perdida en sus pensamientos. Los dos recogieron su botín de guerra y se adentraron más en el laboratorio. Como había predicho Leonard Churchill, estaban al borde de su último desafío. Después de matar al demonio de las sombras, no encontraron ninguna otra criatura mutante amenazante. De vez en cuando, criaturas más pequeñas surgían de los rincones del laboratorio, pero la chica del brazo mecánico siempre las detectaba con anticipación y las mataba fácilmente. Mientras caminaban, Leonard Churchill de repente preguntó, por cierto, espero que no te importe que te pregunte, pero ¿cómo debería llamarte? Durante toda su terrible experiencia, ninguno de los dos había preguntado el nombre del otro. Pero ahora, habiendo compartido adversidades comunes, decidió investigar. La chica del brazo mecánico siguió caminando, aparentemente indiferente a su pregunta. Justo cuando Leonard Churchill pensó que lo estaba ignorando, de repente ella respondió en un tono casual, Camilla. Leonard Churchill reflexionó, Camille. Claramente, no era un nombre propio, sino más bien un nombre en clave. Pero eso no importaba, ciertamente era mejor que llamarla, chica del brazo mecánico. Leonard Churchill también se presentó, Leonard Churchill. Encantado de conocerlo. Al oír esto, Camilla permaneció en silencio. Leonard Churchill no dejó que eso le molestara. Aunque su nueva aliada era bastante fría, ella era una buena compañera. Los dos continuaron su viaje hacia el interior del laboratorio. Finalmente, poco después de su viaje llegaron a un ascensor viejo y oxidado, ya que incluso un laboratorio debe tener un final. ¿Alguien ha usado este ascensor antes? Sí, probablemente fueron esos mercenarios de antes. Luego de revisar los pasillos y no encontrar peligros, decidieron tomar el ascensor. Parecía que, no importaba cómo se mirara, este era el camino hacia la salida. Este ascensor parecía haber estado abandonado durante décadas, tal vez alguna vez fue el ascensor de una mina. Con manchas de óxido por todas partes, su chirrido durante el ascenso era estresante, como si de repente fuera a caer en cualquier momento. Afortunadamente, no pasó nada inesperado y llegaron a la parte superior del ascensor después de ascender más de 20 pisos. Después de atravesar un pasillo estrecho, llegaron a un extraño mundo espejo. El suelo era blanco, mientras que el techo y las paredes estaban completamente cubiertos por innumerables espejos de todos los tamaños. Sin sentir la presencia de ninguna criatura, entraron. Al principio, eran solo unos pocos espejos, pero a medida que avanzaban, la cantidad de espejos creció. Vieron innumerables versiones de sí mismos, reflejos peculiares de sí mismos e innumerables pares de ojos que les devolvían la mirada. Todo tipo de imágenes extrañas y caóticas se arremolinaban en los espejos, haciéndolos sentir como si estuvieran viendo cada faceta de sus propios corazones reflejada en ellos. También había algunos reflejos distorsionados, imágenes deformadas del deseo. Interesante, comentó Leonard Churchill, avanzando a grandes zancadas. Mientras que otros pueden sentirse incómodos ante tantos espejos, esa situación era su existencia diaria. Las innumerables imágenes y argumentos en su mente en cada momento eran así. Ahora, frente a esos espejos, Leonard Churchill no se sentía incómodo en lo más mínimo. Pero Camilla, a su lado,
parecía algo perturbada por lo que veía en los espejos. Su respiración se volvió notablemente irregular. Afortunadamente, Leonard Churchill notó su malestar y le dio unas palmaditas en el hombro. «Vamos». Solo entonces Camilla volvió de su estado de pesadilla. Esta casa espejo no parecía presentar ningún desafío particular y no estaba claro para qué estaba diseñada para probar. Los dos lograron atravesarlo. De repente, se encontraron en un callejón sin salida. Camilla gritó con incredulidad: ¿un callejón sin salida? ¿Un laberinto? Mientras se devanaba los sesos tratando de descubrir en qué se habían equivocado, Leonard Churchill dijo, entrecerrando los ojos: no. Hemos llegado. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, los reflejos cristalinos que las rodeaban retrocedieron como una marea que retrocede. Al mirar a su alrededor, se encontraron dentro de una jaula de hierro sellada. Apareció la iluminación, entré en un espacio desconocido, descubrí una línea principal oculta, grado de exploración más 5%. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 19. Leonard Churchill inspeccionó rápidamente su entorno. Era una habitación secreta de estilo mecánico. Además de su propia jaula, había otras 2 jaulas de hierro. En cada jaula cabían 2 personas. En una jaula había rostros familiares, el capitán calvo de los mercenarios de Blackwater y uno de sus hombres que había escapado antes. En la otra jaula había un anciano y un joven, ambos desconocidos vestidos con trajes negros. Ni siquiera llevaban máscaras antigas, sus rostros completamente expuestos, la arrogancia del joven y la humildad del anciano claramente visibles. Camilla los reconoció a los dos y susurró: cuarto maestro de la familia Mellor, el gobernador de Senda City. Oh. Leonard levantó una ceja y murmuró para sí mismo: parece que los que desencadenaron la trama oculta en la dimensión alternativa fueron estos dos. Comparado con la clara confusión de los dos mercenarios, esta pareja de amo y sirviente parecía preparada, con expresiones tranquilas como si estuvieran esperando algo. No habían sido vistos durante el viaje, lo que indicaba que habían llegado por alguna ruta especial. Por lo tanto, no fue difícil inferir que estos dos eran los culpables del repentino aumento en la dificultad de los desafíos espaciales. Al ver reaparecer a Leonard y su compañero, los dos mercenarios quedaron estupefactos. ¿Estos dos todavía estaban vivos? Al ver a Leonard y su compañero, el cuarto maestro de la familia Mellor también se sorprendió un poco. Que 2 individuos sobrevivieran a desafíos tan difíciles ya era sorprendente, y ahora eran 4. Pero una sola mirada fue todo lo que les dirigió, porque su atención no estaba en la gente, sino en otra cosa. Parecía que estaban a punto de jugar algún tipo de juego. Una vez que todos estuvieron presentes, comenzó el juego. En ese momento, se escuchó el sonido de engranajes rozando, crujido, crujido, y los 6 cautivos se giraron para mirar. De repente, se abrió un agujero en el centro de la placa de hierro en medio de las 3 jaulas, un viejo payaso mecánico oxidado se levantó desde abajo. Un sombrero de bufón, una divertida nariz roja y una sonrisa torcida. La pintura roja y azul se había descolorido, dejando al descubierto manchas de óxido, y las marcas del tiempo eran evidentes por todas partes. Un payaso. Al ver al peculiar payaso mecánico, la mirada de Leonard se tiñó de una inexplicable sensación de intimidad. Llevaba muchos, muchos años esperando aquí. En esos largos y solitarios años, había esperado que alguien viniera. Como si se mirara en un espejo, Leonard parecía verse a sí mismo en él, empatizando con esta soledad. El payaso estaba encaramado sobre resortes, haciéndolo girar y tambalearse de una manera peculiar y espeluznante. Mientras todos observaban al extraño payaso mecánico, de repente cobró vida, riéndose perversamente. Bienvenidos a la fiesta del terror del payaso. El juego final está por comenzar. Si puedes sobrevivir, podrás salir de aquí con vida. Una voz mecánica llena de una alegría inquietante. Al enterarse que podían irse, las expresiones de los 6 cautivos variaron mucho. Nadie creía que el último desafío sería fácil. En ese momento, el cuarto maestro de la familia Mellor, como si buscara ansiosamente una confirmación, preguntó: deseo saber, ¿está aquí la fuente del desastre? Se había preparado durante tanto tiempo solo para este artículo. Ahora que estaban a punto de irse y todavía no lo habían visto, naturalmente tenía que preguntar. Al oír esto, Leonard y su compañero se giraron para mirar. El joven maestro habló de manera muy críptica. Si Leonard y su compañero no hubieran leído los archivos antes, no habrían sabido a qué se refería la fuente del desastre que mencionó. Leonard recordó vívidamente un pasaje de los archivos: año calendario imperial 1141, 3 de mayo, se abrió la fuente de desastres de nivel S y comenzó la investigación.
El origen de todo el desastre del búnker fue en realidad esa fuente del desastre. Más sorprendentemente, el payaso mecánico respondió, por supuesto. La persona que finalmente sobreviva obtendrá naturalmente la tarjeta de fuente épica. El payaso reveló claramente cuál era realmente la fuente del desastre. A Leonard no le sorprendió el desafío final, pero el payaso parecía ser un NPC inteligente. Entonces, este parecía ser el jefe final al que no necesitaban matar. Pero su instinto le dijo que este desafío sería aún más difícil. Mientras hablaba, la sonrisa retorcida y juguetona del payaso era clara en su rostro. Sin embargo, solo aquellos que permanezcan vivos tendrán el privilegio de saber la verdad. Al escuchar esto, el cuarto maestro de la familia Mellor pareció entretenido, aparentemente esperando este resultado. Leonard no tenía idea de que era una tarjeta de fuente épica. Los dos mercenarios parecían no haber oído hablar de eso tampoco, sus rostros estaban llenos de confusión. Pero Camilla, que estaba cerca, lo sabía claramente. Ella murmuró sorprendida, entonces realmente existe. Como no sabía que era una tarjeta fuente, Leonard temporalmente no estaba interesado en ella. Comenzó a prestar mucha atención al diseño que tenía ante él. Las 3 jaulas de hierro estaban dispuestas en forma del carácter chino que significa producto. Mirando hacia arriba, cuando apareció el payaso, hileras de púas de hierro también revelaron sus puntas afiladas. Las jaulas de hierro estaban completamente selladas, no había posibilidad de escapar con fuerza. Lo que significaba que si las púas de hierro caían, todos los que estaban en las jaulas morirían. El desafío final no iba a ser tan fácil, Tan pronto como el payaso mecánico terminó de hablar, las plataformas comenzaron a elevarse lentamente en las 3 jaulas. Encima de cada plataforma había un revólver de color que parecía una pistola de juguete. La aterradora voz del payaso volvió a sonar. El juego del desafío final se llama Ruleta rusa. Por favor, escuche atentamente las reglas. 1. El revólver que tienes ante ti contiene una sola bala. Es el único camino para salir de este espacio. Debes disparar para poder salir. 2. Cada vez que solo puedes disparar una vez a tu oponente, luego el turno se intercambia. Continúe hasta que alguien muera y los supervivientes puedan irse. 3. Las sierras para metal de arriba caerán 1 metro cada 15 segundos. Si no habéis decidido la vida o la muerte después de 1 minuto, os convertiréis en tamices. Capítulo 20. Traductor, 549-690339. Sigue las reglas del juego o todos moriréis. Muy bien, el juego comienza ahora. ¿Para sobrevivir tengo que matar a mis compañeros de equipo? Como era de esperar, el nivel final es el más difícil. Leonard Churchill estudió minuciosamente las pocas reglas del juego, con una mirada desconcertada en sus ojos. Este nivel pone a prueba la humanidad. En el momento en que el payaso mecánico terminó de hablar, el mercenario calvo en la jaula rápidamente agarró el revólver. El instinto le decía que, independientemente de la situación, lo mejor era tomar la iniciativa. Ni Leonard ni Camilla en las otras jaulas hicieron ningún movimiento. Ni el cuarto maestro de la familia Mellor ni el anciano hicieron ningún movimiento. Obviamente, todos encontraron que el nivel era más complicado de lo que parecía. Todos estaban esperando. Esperando otra forma de romper el juego. Además, todos estaban esperando que el hombre calvo y su compañero probaran primero las reglas del juego. Sin embargo, poco después del anuncio del payaso, resonó un chirrido, las barras con púas de arriba descendieron rápidamente, instándolos a tomar una decisión o todos morirían. Con la muerte acechando sobre sus cabezas, la frente del mercenario calvo estaba perlada de sudor frío. Levantó el revólver que tenía en la mano y, incapaz de superar el miedo a la muerte, gritó, «Hermano, lo siento». Luego apretó el gatillo con decisión. Hacer clic. El martillo golpeó con un sonido claro, haciendo que el mercenario frente a él temblara violentamente. Pero no se disparó ninguna bala. El arma estaba vacía. En este punto, la cosa no terminó ahí. Después de que el primer disparo del hombre calvo fue en blanco, una mirada cruel brilló en sus ojos y con decisión apretó el gatillo nuevamente para disparar por segunda vez. Leonardo, no muy lejos, observaba con gran interés esta escena fratricida. Ya había sido testigo antes de la brutalidad y astucia del mercenario calvo. ¿Lo mataría su compañero de equipo, a quien consideraba un hermano de armas? Sin embargo, lo extraño fue que por mucho que lo intentara el hombre calvo, el gatillo no se movía. En ese momento, el colorido revólver desapareció de su mano y reapareció sobre la mesa. El mercenario del otro lado rápidamente lo agarró con una mirada despiadada y decidida en sus ojos.
Ya que disparaste el primer tiro, no me culpes. Apuntó con el revólver al hombre calvo y apretó el gatillo sin dudarlo. Hacer clic. Al igual que el payaso, al destino le encantaba jugar con la gente. Otro espacio en blanco. Volvió a ser el turno del calvo. Cuando escuchó el sonido del arma, su espíritu pareció temblar. Al darse cuenta de que no había muerto, se alegró mucho pero también rápidamente agarró el revólver. Corriendo contra la muerte, no le dio a su compañero ninguna posibilidad de reaccionar y apretó el gatillo con decisión por segunda vez. Esta vez, con un estallido, las llamas brotaron del cañón y el mercenario del otro lado cayó en respuesta. Al ver esto, las pupilas del hombre calvo se dilataron rápidamente y jadeó por respirar. Después de un momento de sorpresa, una enloquecida alegría por la supervivencia apareció en su rostro. La alegría de escapar de la muerte lo hizo estallar en una risa frenética, jajaja. En ese momento, una puerta de luz retorcida apareció en el cuerpo del mercenario caído, el hombre calvo vio la iluminación, pudo escapar. Realmente puedo escapar de este maldito lugar. El calvo se alegró en su corazón. Durante todo el camino hasta aquí, la sombra de la muerte siempre había acechado sobre nuestras cabezas. En ese momento, esta maldita dimensión alternativa finalmente había terminado. Pero así es la naturaleza humana. Sin las preocupaciones de la vida, empezó a pensar en otras cosas. Justo ahora, el payaso mecánico había mencionado la fuente del desastre y la tarjeta de origen. Varias señales indicaban que esta dimensión alternativa obviamente escondía algún tesoro supremo. En el momento en que surgió la codicia, inmediatamente sintió que sería una lástima simplemente irse después de haber arriesgado su vida para venir aquí. Sin embargo, en el momento en que dudó, escuchó una burla fría y desdeñosa junto a su oreja. ¿Qué, quieres quedarte aquí? El cuarto maestro de la familia Mellor discernió la intención del hombre calvo y advirtió fríamente, si dudas un segundo más, te garantizo que tu grupo mercenario Blackwater será eliminado de Senna City por la familia Mellor. Esta frase era más amenazadora que el revólver de hace un momento, y los párpados del matón calvo se movieron involuntariamente de miedo. En un instante, entendió lo que significaba la familia Mellor. Este caballero era el titiritero que había contratado a su grupo mercenario Blackwater. Aunque antes no conocían su identidad, el capitán tuvo que inclinarse ante él, solo podía ser de la mansión del gobernador de la ciudad alta, la familia Mellor. Si este caballero estuviera muerto, no habría temor a represalias. Pero solo una de cada 2 vidas podría sobrevivir, ya fuera este caballero o el mayordomo, uno de ellos seguramente lograría salir adelante. En ese momento, incluso si lograran obtener algún tesoro, no estarían vivos para disfrutarlo. El mercenario calvo, un personaje astuto, rápidamente sopesó los pros y los contras e inmediatamente se disculpó. Maestro, no quisimos decir eso. Me preguntaba si quieres. El cuarto maestro de la familia Mellor lo interrumpió y dijo desdeñosamente, piérdete. Sí. El mercenario calvo quería agradar al cuarto maestro, pero después de escuchar sus palabras, solo pudo sonreír torpemente, darse la vuelta y marcharse. Caminó hasta la puerta de luz retorcida y desapareció instantáneamente. Matar a un camarada realmente podría asegurar una salida. Los 4 restantes fueron todos testigos de esta escena en la que camaradas de vida o muerte se mataban entre sí. También entendieron que obedecer las reglas del juego podría salvarles la vida. Sin embargo, no tuvieron tiempo de pensar más. Justo después de una pausa momentánea, se escuchó un sonido metálico y las púas de hierro sobre sus cabezas cayeron significativamente una vez más. Solo les quedaban unos 30 segundos. Si no hacían algo, todos los que estaban en la jaula morirían juntos. Leonard Churchill observaba con interés, sin la menor ansiedad, sino curioso por ver qué decisión tomarían el amo y el mayordomo. Camilla tampoco intentó arrebatarle el revólver y parecía estar contemplando algo. El amo y el mayordomo no se movieron. Todos supusieron que debía haber otra opción en este nivel. Después de unos momentos, el cuarto maestro de la familia Mellor finalmente tomó el revólver para examinarlo detenidamente. Parecía que no había nada malo con el arma, pero sintió que algo andaba mal. El anciano de enfrente no parecía querer arrebatárselo en absoluto, simplemente se quedó allí en silencio. Pero el molinero tampoco disparó, observó algo con atención, miró al payaso mecánico no muy lejos y pareció pensativo. Unos momentos más tarde, las púas de hierro sobre sus cabezas volvieron a caer significativamente. El anciano finalmente no pudo evitar insistir, joven maestro, será mejor que dispare rápido, no tenemos mucho tiempo. Si no funciona esta vez, aún podemos intentarlo en otra ocasión.
El crujido de las púas de hierro de arriba parecía una cuenta regresiva hacia la muerte, instando a los cuatro a tomar una decisión rápidamente. Como sirviente de la familia Mellor, estaba dispuesto a morir. ¿Es esa la única opción que tenían? Cuarto Mellor, aunque sentía que algo no estaba del todo bien con este método, no sentía que les quedara otra opción. Como dijo el viejo sirviente, podrían volver a entrar si esta vez no funcionaba. De todos modos, ya habían descubierto bastante sobre esta dimensión alternativa, habría tiempo suficiente para reflexionar una vez que estuvieran afuera. Cuando este pensamiento cruzó por la mente de Cuarto Mellor, tomó su decisión, levantó resueltamente el arma y apretó el gatillo. Hacer clic. El arma estaba vacía. La regla del juego es que solo podrían dispararse una vez entre sí. Ahora le tocó al viejo tomar el revólver. Leonard y Camila miraron, preguntándose si serían testigos de cómo un sirviente mataba a su amo. Sin embargo, para sorpresa de ambos, el anciano tomó el revólver y sin dudarlo, se apuntó a la cabeza y apretó el gatillo. Hacer clic. Fue otro golpe vacío. El anciano puso el arma sobre la mesa frente a él y le instó: «Joven maestro, debe disparar rápido». ¿Suicidarse? Al ver esta escena, tanto Leonard como Camilla se pusieron solemnes. Independientemente de la lealtad ciega o cualquier otra cosa, la lealtad siempre fue respetable. Dado que el anciano tomó esa decisión, eso significaba que el joven maestro definitivamente sobreviviría. Después de todo, también estaba siguiendo las reglas del juego. El joven amo de la familia Mellor no mostró ninguna emoción, tomó el revólver después de que su antiguo sirviente hubiera decidido sacrificarse y apretó el gatillo nuevamente. Estallido. La bala salió disparada por la boca. Un agujero de bala apareció en la frente del anciano y cayó muerto. La puerta de luz retorcida apareció justo encima de su cadáver. Al mirar el cuerpo en el suelo, el joven maestro de la familia Mellor no mostró mucha emoción. No se molestó en mirarlo más, ni decidió irse, en cambio, giró su rostro hacia Leonard y Camilla que estaban en la jaula. Ahora es tu turno. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.